buenas amigos y amigas, una nueva cita con la diversidad en Diversos Plus. Y tengo un amigo. Yo sé que a veces invito a algunos amigos y amigas a mis programas, pero en este caso es un amigo al que me une mucha admiración y mucho respeto por lo que representa y por lo que hace y por las responsabilidades que tiene. Bienvenido, Carlos Peralta. Muchas gracias por invitarme. Es un honor y un placer que estés aquí en esta casa, hablando de diversidad. Para mí también, la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Era muy importante que tú estuvieras aquí porque si de algo el colectivo tiene hueco, es con el tema del deporte, ¿verdad? Hay como ahí que, sobre todo por el deporte estrella, el fútbol, que si salen o no salen del armario, que si se habla o no de él y tal. Entonces es muy importante que personas como tú, que han dado el paso de esta visibilidad natural de las cosas, nada más y nada menos que un medallista olímpico, entrevistarte y que nos cuente esa experiencia, pues para mí es un verdadero honor, así que toda tuya la entrevista. Muchas gracias, la verdad que sí, sigue habiendo muchísimo tabú en el tema del deporte, hay muchos pasos que conquistar, porque realmente el deporte, uno de los motivos más importantes que mueve mucho a la gente y que la sociedad intenta reflejarse en el deporte, ¿no? En los propios objetivos, tener el reconocimiento social que tiene el deportista. Y muchísimos de los deportistas yo creo que durante toda la historia han tenido mucho miedo de poder expresar con naturalidad tanto su orientación como su identidad sexual. La mayoría de los deportistas, como yo en mi caso, lo hemos hecho mucho más adelante de nuestra trayectoria deportiva, incluso en los últimos momentos, por la sensación de que al haber conseguido ya los diferentes éxitos, ya es más complicado que te vayan a arrebatar lo que ya has conseguido, ¿no? Y el miedo en el que la competición pueden entrar todas las posibilidades, tanto que la propia afición, tu propio club, tu propio entorno, tu propia familia pueda renegar de lo que tú eres, porque al final las personas del colectivo LGTBI somos, no solamente amamos, ¿no? Y bueno, la verdad que creo que ha sido muy difícil que hayamos aparecido poco a poco personajes, digamos, con un reconocido prestigio en el deporte, y todavía nos queda mucho por hacer. Como bien has dicho, en el fútbol no tenemos grandes referentes, no tenemos un referente, digamos, mediático, y sobre todo tenemos tanto el miedo a las personas del colectivo como a las personas, o sea, digamos desde fuera, como a las personas desde dentro, de cuáles podrían ser las consecuencias que podrían tener esas personas que están dentro del fútbol, normalmente hombres. Claro, dando visibilidad, sí, bueno, porque además en esto también, hasta en eso somos machistas, es decir, hasta en el famoso heteropatriarcado, no en nuestro caso homopatriarcado, pues pudiera parecer que somos referentes a la hora de que se nos vea o se nos vislumbre. Has dicho una frase maravillosa, y es que no solamente amamos, sino que somos. Porque a veces se confunde el colectivo en relación a lo lúdico festivo de la orientación sexual y las connotaciones que tiene practicar sexo con el hecho de ser o amar. Es decir, primero soy persona y no tengo por qué amar a nadie, me tienen que respetar por como yo soy en mi orientación. Sí, muchas veces lo que ha pasado también en el en el deporte y el colectivo LGTBI es que se ha asociado como una discriminación, digamos, también hacia lo femenino, ¿no? Yo creo que no viene siendo solamente un problema del colectivo LGTBI, sino también es un problema de machismo, ¿no? Lo que hemos dicho, de odio hacia la mujer, odio a lo femenino, por una implicación o una asemejación falsa a lo débil, ¿no? Y poco a poco, pues, esto se está intentando romper. También las referentes mujeres que están haciendo mucho espacio en el deporte son muy necesarias, y también muy importante saber diferenciar que amar o ser es una característica personal, individual, que no tiene nada que ver con lo valioso que podamos ser en un deporte, que eso es lo realmente importante que tiene que tener un deportista. Y en el aspecto de ser, yo por ejemplo, es verdad que empecé con el descubrimiento personal que tenemos cada uno sobre mi orientación sexual hacia los hombres, pero mucho más importante que eso es todo lo que implica la protección del colectivo, por eso nos intentamos arropar dentro de él. Y yo, por ejemplo, cuando salí poco a poco del armario, una de las cosas que más me llenó fue también descubrir que había un entorno seguro, ¿no? Un entorno en el que yo podía descubrir mi personalidad, y cuando lo mantuve completamente en secreto, mis resultados deportivos obviamente no cambiaban. Entonces, mejoraron. Entonces, es importante sobre todo entender ese paraguas con el que nosotros arropamos el colectivo. No queremos separarnos, pero queremos sentirnos seguros. Y poco a poco te vas dando cuenta de que tu orientación te hace ser, no solamente hace una característica de lo que amas, sino también te identifica como persona y te hace una persona diferente. Y la diferencia y la diversidad está el enriquecimiento. Igual que hay deportistas que a lo mejor pueden tener pues
un tipo de familia o pueden tener otro tipo de gustos, digamos, musicales, pues también hay orientaciones y deberían ser iguales de válidas porque son un derecho y no se pueden cuestionar. Has dicho algo que me ha hecho esbozar una sonrisa, lo de salir del armario poco a poco. Todos hemos salido del armario poco a poco, porque salir de manera brusca pues nos hería o hacía que nos hiriesen más, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso, si lo quieres contar? No en lo particular del detalle privado, sino cómo fue tu proceso emocional, cómo viviste eso. Mi proceso emocional fue muy difícil, sinceramente. Yo empecé a tener una atracción a los hombres que no va muchísimo más allá de lo sexual, la atracción del querer, del compartir, del sentirte como la pieza que quieres tener en tu vida, ¿no? Como que encaja, como la sensación de que te sientes completo. Entonces para mí fue un proceso muy difícil porque tenía tanta homofobia por el deporte metida en mi cabeza que las primeras veces que estuve con hombres me generaba rechazo el hecho de verme en un espejo, pero no el hecho de cómo me sentía. Yo me sentía por primera vez completo, digamos, completo, me sentía correspondido, me sentía tranquilo, lleno, la definición de lo que es el amar, ¿no? Pero personalmente me sentía muy mal, porque yo no podía aceptar esa visión de mí, o sea, esa visión de mí era como la peor versión de mí mismo. Había una contradicción completa entre lo que yo sentía y entre lo que yo veía de mí. Entonces el primer proceso fue un montón de rechazo, pero un rechazo muy a lo personal. Yo no intenté nunca mostrar el rechazo hacia esas personas o parejas con las que compartí un escaso tiempo, ¿no? Fueron a lo mejor 2 o 3 años, y cuando ya pasaron los Juegos Olímpicos, curiosamente esa afinidad yo la seguía teniendo, pero lo que me empezó a ocurrir es que yo empecé a dejar de rechazarme. Dije hasta aquí, ya basta, y yo voy a empezar a ser, porque yo necesitaba sentirme completo, no puedes sentir rechazo siempre el resto de tu vida, es una sensación muy horrible. Sí. Y en el deporte estás constantemente expuesto a la sensación de rechazo, pero ya no solamente por tu orientación, por tus estudios, por tu familia, sino también por todo lo que hagas deportivamente que pueda ser cuestionado y pueda ser utilizado en tu contra. Hay que saber que el deporte de alta competición, cualquier herramienta te puede hacer daño. Entonces yo llegué a un momento en el que, al haber conseguido lo que más quería, ¿no? Llegar a unos juegos, récord de España, campeonatos de Europa, un amplio currículum, por fin me sentí con la seguridad de poder demostrar quién era. Esa seguridad, hablas de seguridad en ti mismo y luego las herramientas que los demás utilizan para hacernos daño, generan un universo, un escenario, o si me apuras, un escaparate bastante complejo de manejar. Es decir, hay que tener una habilidad intelectual que a veces no nos nace sola. Y entonces contar todo esto es importante porque muchas personas que nos ven reflejados de cómo ha sido nuestro proceso para que ellos puedan vivir el suyo. ¿Fuiste capaz de hacerlo solo o necesitaste ayuda de otras personas, la familia, amigos? Bueno, tuve mucho apoyo de todo mi entorno, pero creo que estas cosas al final nacen, a lo mejor tienes algún empujoncillo o alguna oportunidad en la que dices, bueno, pues me voy a subir a este barco. Pero bueno, al final fue poco a poco. Yo es verdad que cuando acabé los juegos empecé a hacerlo real, ¿no? Empecé a contarlo, como quien dice, en mi entorno más cercano. Al principio lo tuve que tener callado durante varios años, en un nivel de estrés como la alta competición, lo cual recuerdo con un recuerdo bastante agridulce, ¿no? Claro. Dulce por los éxitos y agridulce por lo estar mintiéndome a mí dentro, mismo, ¿no? Claro. Y posteriormente pues empecé a vivirlo con más naturalidad, empecé a acercarlo un poco a mi entorno deportivo, en la que empecé a tener una respuesta que era diferente a la que yo me había imaginado, lo que había tenido con mi entorno. Y cuando encontré la posibilidad de hacerlo público, lo hice por mí. Yo siempre lo digo, la primera vez yo lo hice por mí, porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y abrir un nuevo capítulo en el que fuese ya un deportista abiertamente gay, porque no quería que eso me siguiese haciendo daño. Tengo la sensación de que cuando tú lo manifiestas, lo haces físico, o sea, lo haces real, tangible, llega un momento en el que existe, ya está ahí, o sea, es como el elefante en la habitación, no podemos ignorarlo. Yeah. Entonces ya no pueden utilizar ese elefante, porque ese elefante está ahí. Y yo tenía la sensación de que lo hacía por mí. Entonces, posteriormente me he dado cuenta de que cuanto más lo dije, más me empoderé. Y más seguro me sentía de la situación. Y en los últimos talleres que estamos haciendo, el 17 de mayo con el Día Internacional contra la LGTBI-fobia, experimentamos también la posibilidad de que personas LGTBI contaran por primera vez públicamente su experiencia, y el feedback que he recibido además es el mismo, es muy positivo, porque hacerlo visible, hacerlo público, lo único que te puede generar es que esto ya está aquí, y que hasta aquí de esto no voy a ceder, porque ya lo sabe todo el mundo y yo esto es lo que soy. Qué importante lo de la formación, lo hemos hablado en alguna otra ocasión fuera de entrevista, lo importante que es formar y contar lo que sucede o cómo hay que contar lo que no sucede para
ayudar al colectivo en general y a todas las personas que lo conformamos. ¿Cómo ves tú el colectivo en general? Es decir, la situación es no tensa en lo asociativo, sino tensa por lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Esta polarización y esta agresión permanente que estamos recibiendo últimamente por esos portavoces del odio. ¿Cómo crees que tenemos que desarrollar, encauzar esto para protegernos? Pues a mí me sorprende porque yo pensaba que llevamos una evolución muy buena, ¿no? Y yo pongo de culmen a lo mejor el 2017, que además fue un poco mi propio culmen, digamos, personal, ¿no? Y yo vi una ciudad, una España en general muy diversa, muy diversa, muy aceptado. Y creo que esos pequeños comentarios siempre han estado, ¿no? Los pequeños, la discriminación indirecta, la que va a lo mejor al plano laboral o personal, pero sin hacerlo público, la que intenta hacer daño, ¿no? Esa siempre yo creo que ha estado, pero es verdad que a mí me duele, sinceramente me duele ver en los medios de comunicación dar altavoz a personas que hacen ahora discriminaciones directas, como por ejemplo intentar decir que la familia homoparental no es igual que la familia clásica, digamos. A mí me duele porque yo en mi cabeza pensaba que no iba a volver a ver, que alguien iba a tener esa altavoz para decir mensajes discriminatorios de nuevo. La discriminación indirecta, la discriminación por detrás, ¿no? La que decimos a espaldas nuestras, esa es muy difícil de erradicar, pero yo creo que estábamos consiguiéndolos, porque incluso esa pequeña discriminación que ocurría en un bar entre amigos, ya la gente no se callaba, igual que ocurría como con el machismo, ¿no? Y dar altavoz, al final lo que está haciendo es que normalicemos, o que no normalicemos, sino permitamos que se escuchen ciertos delitos y discursos de odio que no deberían estar normalizados. Sin ninguna duda. Yo tengo mi propia opinión, creo que la compartimos, pero quiero oírtela. ¿Tú crees en la necesidad del orgullo, de los orgullos? Sí. Creo que además ahora mismo como colectivo LGTBI creo que tendríamos que también remarcar mucho la importancia de la parte de la manifestación. Hay que volver a entender que es un evento reivindicativo y luego festivo. Exacto. ¿Por qué se hace así? Porque primero nosotros tenemos que volver a entender que esos derechos lo hemos conseguido, pero que son derechos relativamente recientes, relativamente frágiles y que hay que volver a estar ahí. Creo que mucha parte del colectivo se ha acomodado y cree que los derechos no se van a perder ya nunca, cuando estamos, lo que estamos diciendo, escuchando ciertos discursos con propuestas concretas para quitarnos derechos que afectan a nuestro propio colectivo con todas las letras, y creo que tenemos que volver a reconectar con el mensaje. Yo entiendo que, por ejemplo, esto para los jóvenes, aunque yo sí que soy joven, pero sí hay que volver a entender la causa, el motivo de ser una persona LGTBI. No solamente quiero vivir mi vida llamándolo como quiera, no. Tengo que intentar hacer mi vida y la de la mayoría de las personas mejor, porque somos una sociedad y solamente avanzamos cuando trabajamos de una manera conjunta. Entonces, creo que está genial que haya todas las reivindicaciones, digamos, festivas, pero hay que hacer reivindicaciones políticas y sociales, que esa es la parte que creo que estamos fallando. Totalmente de acuerdo contigo, compro 100% cada uno de los fonemas que has dicho. Cuando pensé en ti, en que vinieras aquí, pensé por muchos factores, pero sobre todo, te lo dije por teléfono, me interesaba mucho el tema del deporte, porque eres un exponente sin duda clarísimo. Y quiero volver a ese tema. ¿Cómo crees tú que se desarrollará en el futuro, un futuro inmediato, el colectivo dentro del deporte? Es decir, todas estas voces del odio que yo he dicho antes, algunas radican en algunos grupúsculos radicales que vemos en algunos lugares de masas del deporte. ¿Tú crees que eso seguirá frenando o que llegará un momento que esa botella de champán va a romper el corcho? Yo sinceramente creo que el momento más clave que puede pasar en el deporte es cuando una persona reconocida, muy pública, haga públicamente abierta su orientación o identidad sexual, y yo creo que ahí valoraremos realmente lo que está pasando. Yo realmente sí que creo que la sociedad es un reflejo de lo que ocurre, o sea, el deporte es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y creo que sí que vamos a ver un episodio triste, en mi opinión sí. Y creo que vamos a ver cómo realmente no estamos tan avanzados como creemos, que a lo mejor las personas del colectivo LGTBI lo sabemos por detrás, con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros entornos laborales, pero creo que vamos a ver una visión de la sociedad que no sea tan buena. Y si me permites, yo por ejemplo, una de las cosas que me ocurrió es que yo no tenía ningún referente dentro del ámbito de la natación. Sí. Ocurrió de que justamente 2 años antes Víctor Gutiérrez salió públicamente del armario, pero había sido el primer deportista español que lo había hecho en un medio de comunicación. A lo mejor lo vivían algunas personas en su entorno cercano, en su entorno laboral,
y deportivo, ¿no? Porque el laboral no solo lo consideramos el deportivo, obviamente. Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que me ha pasado es que desde que yo salí del armario en el mundo de la natación, hay muchísimos referentes. No voy a decir nombres, pero referentes que por lo menos lo hacen completamente natural, que lo sabe casi todo el entorno de la piscina, y no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hombre, y yo esas personas las veo vivir completamente en libertad, claro. Vivir que en campeonatos de España, ganar campeonatos de España, ser representantes de España, y que nadie se atreva a cuestionar su orientación sexual. Y estas personas, revisando los mensajes, llegaron a escribirme el día que yo salí del armario, que a lo mejor ahora serían, o sea, en ese momento serían muy jóvenes, dándome las gracias. Y todo lo que hacemos tiene el reflejo en el resto de las personas. Todo lo que hacemos, nuestra educación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de devolver un mensaje, hasta un WhatsApp. Entonces, esto en el deporte es fundamental. Cuando tienes enfocado todas las cámaras, toda la atención y todas las personas quieren ser como tú, porque te lo dicen, quiero ser como tú. Pues a mí me lo dijeron esas personas que ahora mismo son abiertamente LGTBI y consiguiendo sus éxitos. Y para mí eso es el mayor de mis orgullos. Es una maravilla lo que cuentas y ojalá sigamos ese camino para que haya más referentes y los demás puedan verse en esos espejos para crecer como personas, ¿no? Otro tema fundamental que acucia al colectivo en esta época es todo el debate nocivo sobre la transexualidad. Obviamente quiero conocer tu opinión porque es una opinión que es ducha, es capaz y está bien formada, y me gustaría saber cómo crees que se ha llevado de mal. Yo ya te doy la pista de lo que la orientación de mi pregunta, pero ¿hacia dónde puede ir de bien? Pues me lo voy a llevar a lo personal porque creo que así va a ser un buen ejemplo. Muy bien. Yo vendería todas mis medallas, vendería todos mis éxitos, vendería todo el dinero que he ganado nadando por ser quien soy. Pero no dudaría ni un segundo, no cambiaría absolutamente nada. Lo vendería todo. ¿Por qué? Porque la primera es la realidad de quién eres, el derecho a ser una persona del colectivo LGTBI, a ser una persona con todas tus libertades, con todos tus derechos, con las obligaciones que tengas, pero ser. No quiero vivir una mentira, me da igual el éxito deportivo. Y cuando ya empiezas a entender que el éxito deportivo es una segunda parte, nunca cuestionaría el derecho a ser de nadie. Entonces, como decía pues casualmente una carta de un republicano americano, además un republicano, ¿no? Decía que de todas las personas que hacían deporte, creo que un 0,5% era trans. Y de ese 0,5%, el 99% hacía deporte amateur, que es el deporte que no es de alta competición, que simplemente es un deporte bueno, normal. Y yo creo que si las estadísticas eran de 30.000 niños, hablaba de que había una persona, chico o chica trans, que estuviese haciendo deporte de alta competición, y la alta competición puede tener muchos rangos, desde una liga americana hasta un campeonato del mundo o unas olimpiadas. Y además de eso, siempre me ha llamado mucho la atención la fijación que hay hacia las chicas trans. Sí. Porque además, cuando estamos hablando ya del propio colectivo, se está atacando siempre a las chicas trans, pero nadie hace ninguna alusión a los chicos trans. Y luego tampoco se hace ninguna alusión al tipo de deporte, porque hay algunos deportes en que, por ejemplo, la flexibilidad predomina, y sabemos que la flexibilidad es predominantemente mejor en las mujeres, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención el sesgo que se genera hacia la discriminación, porque siempre va enfocada al mismo punto, en atender al escalón más débil. No atender a la posibilidad de entender que son personas que quieren tener todos los derechos y libertades, y que las competencias para tomar este tipo de decisiones al final son las federaciones internacionales. No somos nosotros como ciudadanos de la calle en los que podemos tomar las decisiones. Igual que como ciudadano de calle no cambio la ley, lo cambian los expertos o los designados, por ejemplo, en este caso en el Parlamento. Pero, por ejemplo, cuando valoramos los rangos que puede haber para las sustancias antidoping, también hay unos expertos que están nombrados en las federaciones internacionales. Entonces, simplemente me asombra y me abruma el ir al detalle en vez de ir a lo positivo, que es incluir a todas las personas del colectivo, en este caso las personas trans, en todos los ámbitos, incluido el deporte. Te apunto como resumen a lo que dice, que es un sesgo discriminatorio de la discriminación. Sí. Es un círculo, me parece kafkiano y absolutamente fuera de lugar. Otro tema que me interesa muchísimo oírte es la igualdad de trato. ¿Tú crees que es necesario una ley taxativa en la que no se permita la desigualdad en el trato en cualquiera de las manifestaciones públicas? Realmente la igualdad de trato, nosotros entendemos que sí que está muy asentada, pero realmente también falta muchísimo por hacer. No existe. La igualdad de trato, por ejemplo, a mí me llama la atención en la que se intenta dentro a veces de la igualdad de trato también generar alguna discriminación. Sí estoy a favor completamente de la discriminación positiva, de ayudar a los colectivos más vulnerables, pero me sorprende cuando muchas veces
no se consigue empatizar realmente con los colectivos vulnerables. Por ejemplo, yo, y ahora creo que todas las personas, digamos, del colectivo, estamos involucrados con las personas trans para que puedan recibir la igualdad de trato que cualquier mujer o hombre, que puedan tener una definición correcta, que se le puedan tener las mismas libertades y derechos, que no haya ningún tipo, ni ningún punto que diferencie ni apellide realmente la igualdad de trato a quién se le debe y a quién no se le debe. Muy bien, me encanta lo que te oigo y lo que dices. Qué maravilla de forma de cerrar esta entrevista porque tenemos que ir acabando. Ha sido un verdadero placer que estés aquí conmigo en Diverso Plus, un placer que estés en Canal Málaga, que nos estés contando Para mí también lo es, en primera persona lo que ha sido tu recorrido, el referente que eres, porque eres un deportista de élite y te tenemos aquí cerca, y es muy importante tu mensaje y tu discurso porque de él se van a nutrir muchas personas y van a sufrir menos, muchas personas. Esto es muy importante, por eso hacemos todo esto, porque sé que muchas personas van a sufrir menos por lo que estamos exponiendo, por un camino que ya hemos recorrido otros, ¿no? Así que, lo dicho, ha sido un verdadero placer y nos vemos muy pronto en alguna otra cita. Un abrazo, amigo. Gracias.